Sí, se escucha con este. Sí, pero con este no. ¿Ahí me escucha? Ah. Hola. No. Siempre me pasa a mí, ¿no? Es un bullying. Ahí está. Ahí está. Ah, ahora sí. ¿Y este qué hago? Tomá, para vos. Bueno, ya está. Listo. Bueno, bienvenidos a todos. Lo que sí me escucho muy fuerte, así que si me pueden bajar acá un poquito. Una alegría estar. Sé que todavía hay mucha gente de vacaciones. Si nos van a ver luego los saludamos. Y me gustaría continuar un poco lo que Marcos hablaba el otro día acerca de un patriarca sin título. Mientras yo lo escuchaba, sabiendo que me tocaba hoy, se me venía a la mente otro patriarca sin título. Él hablaba de José. Algunos ven injusto que José no entre dentro del Dios de Abraham, Isaac, Jacob y José. De hecho, José ni siquiera entró dentro de las 12 tribus por el traspaso que hizo a sus hijos. Y yo recuerdo siempre que en el Instituto Bíblico nos enseñaban que Israel tuvo 4 patriarcas y a cada patriarca una característica que se aplica al creyente o al pueblo de Dios. Abraham, siempre que se habla de Abraham, se considera el creyente probado por Dios. Hay más de 10 pruebas que Abraham tuvo que pasar. Isaac, el creyente agraciado, porque Isaac recibe todo como herencia y promesa de su padre. Jacob, el creyente tratado por Dios. Y José, el creyente tentado. Y siempre se estudia, al menos se estudia así, ¿no? Los 4 patriarcas, pero finalmente José no recibió título. Y en esta mañana quiero hablarte de otro que se quedó sin título. O sea, no es que solamente no tiene título, sino que se quedó sin título por un mal negocio que hizo. Y titulé al mensaje mal negocio. No sé cuántos de ustedes alguna vez hicieron un mal negocio, que hasta el día de hoy se recuerdan. ¿Sí? Y le decía a tu esposa, te tendría que haber escuchado, ¿no? Tendría que haber prestado atención, no sé, a la bolsa, algo, no sé qué tipo de negocio. O si conoces a alguien que es muy malo haciendo negocios. Y cuando algún hermano de la iglesia menciona su nombre, como que se te viene y no, mirá que es muy buen hermano, tiene muy buen corazón, pero a la hora de hacer números, de hacer negocios, es malo, es malo. Y en la Biblia hay un caso, en Génesis, del cual el escritor de Hebreos se va a valer, donde hasta día de hoy recordamos este negocio con un plato de lentejas de por medio. ¿Se acuerdan? Creo que es el peor negocio que aparece en la Biblia, al menos en lo que considero personal. En lo personal creo que cuando comienzo a ver, sí hay personas que perdieron títulos, herencias, bendiciones de Dios, pero cuando yo leo la historia, que no vamos a leer, espero que todos podamos tener conocimiento de ello, la historia de Jacob y Esaú. No sé si alguna vez te pusiste a pensar que a día de hoy podríamos haber hablado del Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Y alguien me puede decir, no, pero ya estaba destinado. Romanos 9:13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ya era todo parte de un plan de Dios que se tenía que dar así. Y mi propósito no es entrar en esos puntos doctrinales, creo que no es el lugar. En otro momento tal vez podríamos hablar de ese texto, donde Romanos 9 para mí es el pasaje más complicado de la Biblia, a veces no hay por dónde agarrarlo. Yo quiero en esta mañana ir más a lo práctico y recibir la exhortación que estas congregaciones en Alejandría recibieron del escritor, este escritor desconocido, y leer el versículo 15, 16, 17 del capítulo 12. Vamos a leerlo y no son muchas las diapositivas que traje, así que luego pido ahí que a los de la diapositiva que cuando lo mencione estén poniendo solamente el texto. Creo que no hay nada más. Y hablarte de este mal negocio. Y si a día de hoy te identificás con este patriarca que vendió una primogenitura por un plato de lentejas, como lo va a citar, bueno, podamos llegar, bajarlo y ir. Mi propósito es no algo exegético, sino algo más práctico, para dejarte, porque aún el capítulo 12 habla de nosotros como primogénitos de Dios, como congregación de primogénitos. Entonces hay mucho que nos identifica también con esta historia. Y dice así el autor, capítulo 12, versículo 15, mirad bien
mirad bien, identifiquen, presten atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Hablé de la raíz de amargura, cito algo al final. Mi propósito está en el 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Dice en otras versiones, no sea que nadie se prostituya y profane como Esaú. Porque ahí la fornicación no está hablando en sí de un acto sexual fuera del matrimonio. Ahí el texto está hablando, el escritor de Hebreo está citando el relato de Jacob y Esaú, lo del plato de lenteja y demás. Y dice, no sea que alguno de ustedes se esté prostituyendo hoy, al igual que hizo Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una. O sea, yo leo esto y digo, al final si vas a hacer algo mal, hacelo bien, ¿no? Te dan ganas de decirle, pero... Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque como bien dice el libro de Génesis, la procuró también con lágrimas. Que nadie se prostituya, la Nueva Traducción Viviente dice en el verso 16, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como fue Esaú. Hace muchos años leí la historia, no sé si el escritor era Max Lucado, alguno de estos grandes escritores que utilizan mucho la imaginación para dejarnos una enseñanza, que hablaba acerca de un niño que cada mañana vivía cerca de la playa, tomaba su juguete preferido, que era un barquito de madera, y se iba todas las mañanas en vacaciones a jugar. Vieron que todos tuvimos en la niñez un juguete preferido. Los chicos éramos de superhéroes, las chicas de Barbie, no sé, hoy los tiempos han cambiado y la tecnología ha hecho que lo preferido sea algún videojuego y demás, pero todos teníamos algo que no nos podía faltar, un balón de fútbol, no sé. Y para este niño era un barquito de madera. La cuestión es que cuesta el relato, la historia, no sé, la parábola, que una mañana una ola agarró el barquito y lo metió mar adentro, y como el niño había escuchado a sus padres la enseñanza de al agua hay que tenerle respeto, intentó llegar, pero cada vez el barquito se iba metiendo más y se quedó llorando ahí, en la orilla. El barquito se le iba y se marchó, finalmente. La cuestión es que este niño creció y una tarde, volviendo de su trabajo, pasó por una tienda de estas de antigüedades, lo que conocemos acá en España como un rastro. Se le dio por mirar y vio que detrás del mostrador, ahí estaba el barquito que él había perdido hacía muchos años atrás. Entró rápido y vio que se aseguró primero que era el mismo barquito y para él era fácil identificarlo porque durante mucho tiempo había sido suyo. Y le preguntó al vendedor, bueno, ¿cuánto costaba el barquito? Estaba dispuesto ahí a comprarlo y el vendedor le dijo, no, eso no, vendo muchas antigüedades, vendo cosas viejas, baratas y demás, pero ese barquito no tiene precio porque es un recuerdo que tengo de mi nieto. Dijo, lo encontró ahí en la playa una mañana tirado y lo trajo. Y a día de hoy es como que yo veo ese barquito, mi nieto tuvo que emigrar con sus padres a otro país. Y es como que cuando yo miro el barquito como que mi nieto está presente. Algo así decía la historia. A lo mejor se la estoy cambiando por derechos de autor. Así que el niño ya adulto, no lo podía creer. Dice, no puede ser que no pueda ahora comprar algo. Estoy dispuesto a pagar el dinero que sea necesario y le dice al vendedor, usted ponga el precio que quiera, yo tengo acá mi tarjeta, yo pago lo que sea. Y como ustedes saben, el vendedor se olvidó del nieto, se olvidó de todo, dicen por ahí que el dinero cambia a la gente. Le puso una cifra ahí desorbitada, la cuestión es que pasó la tarjeta y el muchacho agarró su barquito de madera y se iba por la puerta otra vez, ya era grande, pero era su barquito, era especial para él, pero el vendedor no se aguantó más. Y mientras el muchacho salía por la puerta le dijo, un momento, ¿qué ¿sabés lo que acabas de hacer? El vendedor dice, soy consciente que lo que estoy haciendo es fraude, que el barquito ese es imposible que valga eso. ¿Qué es lo que te llevó a pagar semejante cantidad de dinero? Y el muchacho agarró el barquito ahí. El vendedor le decía, ¿no te das cuenta que está despintado, está roto, está viejo? Ni siquiera una forma de juguete tiene. Y el muchacho agarró su barquito y dice, mira,
Tal vez para usted esto no tiene mucho valor, sea un recuerdo de un nieto, pero para mí es un valor especial porque yo hice este barquito. En mis clases de carpintería le di forma, le di el diseño que yo quería, el color que yo quería, la manera, el tamaño y demás. Y hoy estoy doblemente feliz porque hoy vuelve a ser doblemente mío. Porque en algún momento lo hice, lo formé, pero hoy lo estoy comprando y a un precio muy, muy, muy alto. Y el escritor hacía un paralelo, una aplicación con lo que es nuestra vida. Un barquito de madera mal diseñado, con una nariz que tal vez el Señor se podría haber esmerado un poco más, unas orejas que podría haberle dado otra forma, podría haber agregado tal vez para algunos centímetros más, algunos centímetros menos, pero acá estamos hechos, formados por Dios. Y cuando una maldita ola de pecado nos alejó de Dios y nos arrastró mar adentro, vino Jesús y a precio de sangre nos hizo doblemente suyos. Y yo cuando recuerdo eso y lo entiendo de esa manera, lo que es el plan de salvación y todo lo que eso conlleva, entiendo también que lo que determina el valor de un producto, de algo, de alguien, no es lo que el producto vale en sí, sino lo que ese producto o ese alguien representa para otro. No sé si lo alcanzás a ver, o sea, lo que determina el valor de algo no es lo que ese algo vale, sino lo que ese algo o ese alguien representa para otro. O sea, el hombre en sí, dice el salmista, un texto que luego el escritor de Hebreos va a usar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué es el hijo del hombre para que lo visites? O sea, la misericordia de Dios no tiene que ver con que tu vida valía mucho y por eso Dios te amó. O sea, es totalmente lo contrario. O sea, tu vida tenía un valor que tal vez para otros pueden ser insignificante. El mismo libro de Génesis dice que al polvo volvemos y demás, pero para Dios nos amó y la cruz es el resultado de ello. Tuvo un valor trascendental y por eso Dios estuvo dispuesto a hacer después todo lo que nosotros conocemos. Porque lo que determina el valor de algo no es lo que ese algo vale, sino lo que ese algo representa para otra persona. Yo tengo acá en mi mano 2 anillos, uno de casado y otro de novio. Yo no sé cuánto vale un anillo, no sé cuánto está el gramo de oro o de plata. Pero detrás de ese anillo, dentro de ese anillo hay un nombre. Y yo tendría que estar medio loco para ir y empeñar un anillo sabiendo que en ese anillo, pero no, vale muchísimo más porque hay un nombre, hay una fecha. Importante la fecha en el anillo, pusieron la fecha, ¿no? Importante para que cuando medio te olvidás ahí, volvés a mirar. Ahora el 1 de septiembre cumplimos 18 años de casado. Y lo tengo yo siempre ahí. Acá tengo la fecha de mi cumpleaños, que es cuando nos pusimos de novio. Y uno dice, ¿pero cuánto valdría el anillo? No, es que no tiene precio. O si me hablas de 2 Biblias que tengo en mi biblioteca, tendría que estar loco para poner esa Biblia en Wallapop a un precio a lo que se vende hoy la Biblia en una aplicación, porque una de ellas es la primera Biblia que mis papás se ganaron en un sorteo de la iglesia en Argentina, en Rosario, y la tengo ahí. Y es la primera Biblia y tiene el sello de la iglesia a la que pertenecíamos. Y luego hay otra Biblia que tiene la firma del pastor que me bautizó y la fecha del bautismo. Es decir, ¿cuánto vale esa Biblia? No tiene precio. Te puedo vender otros libros, pero esas cosas no están en venta. Porque lo que determina el valor de algo no es lo que ese algo vale, sino lo que ese algo representa para una persona. Hace unos años atrás un equipo de Argentina bajó a segunda, a la B, y un hincha salió en las noticias, se envolvió en la bandera y se arrojó de no sé qué piso. Y como que te dan ganas de preguntar, ¿pero vale un equipo de fútbol, vale la pasión, la vida de una persona? Bueno, para esa persona sí. Porque lo que determina el valor es lo que para esa persona, ustedes tienen acá, tenemos. Yo ya soy de Fuenlabrada, llevo más tiempo en España que no sé dónde. Tenemos acá a Manolo el del Bombo. ¿Se acuerdan Manolo el del Bombo? Que terminó divorciado porque tenía un bar, que en paz descanse a todo esto, tenía un bar y al final todo el dinero que recaudaba en el bar viajaba para seguir a la selección española. Y la mujer dice, no, con este tipo no puedo vivir más, no tiene códigos, no tiene nada. Y es como que te dan ganas de hablar, pero ¿vale la selección española un matrimonio? Y así podríamos seguir hasta llegar a esta historia de la primogenitura. ¿Cuánto vale la primogenitura?
Porque para Jacob tenía un precio, pero para Esaú tenía un precio muchísimo inferior. Dice el libro de Génesis en el capítulo 25, no lo vamos a leer, pero una vez que se lleva a cabo todo ese negocio, termina diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Así Esaú le puso menos precio, menos valor a la primogenitura, mientras que para Jacob, al final fue un negocio redondo. A Jacob le tocó la lotería. Y repito, luego puede venir alguien a escribir por redes, no, pero ya estaba escrito que esto, que Romanos 9:13, que no sé qué. Yo quiero ir a lo práctico, es decir, vamos primero un poco a la primogenitura para luego poder hacer una aplicación nosotros como primogénitos de Dios si estamos cayendo también en negocios similares a esto. De aquellas cosas que no tienen un precio, que no tienen un valor porque simplemente deberían representar mucho. ¿Cuántas veces estamos llegando al mismo punto o al mismo ejemplo del cual el escritor de Hebreos dice, mirad bien, no sea que a alguno de ustedes le pase lo mismo que le pasó a Esaú? Y por eso quiero hablarte de dos cositas de la primogenitura según la Biblia. Porque hoy esto ya podríamos decir, bueno, a nivel material ya prácticamente está caduco. Hoy somos primogénitos en sentido espiritual. Cristo es el primogénito por excelencia y nosotros, sus hermanos, recibimos la bendición por gracia, pero el escritor de Hebreos está notando que hay gente en la congregación o en las diversas congregaciones que están vendiendo, que están negociando la gracia de Dios a plato de lenteja. Y cuando el escritor de Hebreos está usando esa historia que ustedes ven ahí, ustedes pueden ver que la primogenitura tenía un valor real, era algo innegociable. De hecho, no hay ningún otro caso en la Biblia que alguien haya negociado la primogenitura. Si hay casos, por ejemplo, el de Rubén, que la perdió por su pecado, Manasés, que la perdió por el cruce de brazos a la hora de ser bendecido, Ismael, que era el primogénito de Abraham, pero al final la promesa estaba en Sara. Y podríamos ver que es el único caso en el que un hombre negocia algo que no tenía valor. Les digo algo de la primogenitura. La primogenitura te daba autoridad sobre los otros hermanos. El primogénito vendía a ser una especie del mandamás. Y creo que hasta el día de hoy esto se cumple todavía en algunas cosas, ¿no? ¿Cuántos son primogénitos y torturaron a sus hermanos menores y hacían todo lo que... ¿Y cuántos no son hermanos mayores? ¿Cuántos no son primogénitos y sufrieron esa tortura? Eso? O sea, en mi casa se jugaba el juego que yo quería. Y se seguían las leyes que yo quería. Bueno, en Israel multiplicá eso por 10, porque al final el primogénito era, él mandaba sobre los otros hermanos. Pero además de eso, el primogénito siempre recibía el doble de todo. Esto ya no se cumple tanto, ¿no? Hoy no hay que hacer acepción entre hijos, aunque siempre los padres que tienen más de un hijo tienen generalmente más preferencia por otro, aunque no lo digan, pero el primogénito recibía el doble. O sea, a la hora de comer, doble huevo frito para el primogénito. En la Navidad, en el arbolito ahí, doble regalo para el arbolito. No había arbolito, digo por si uno luego me apedrea, no había arbolito de Navidad todavía, ¿no? Corte luego eso. Ahí estaba doble el cumpleaños doble regalo. Pero también el primogénito era el ministro de los sacrificios, hasta que llegaron los levitas luego y demás. El primogénito era el que tenía que tomar el animal y llevar la ofrenda a Dios. Y lo mejor de todo es que el primogénito, cuando el padre moría, recibía la doble herencia. Es decir, si tenía tierras, campos, ganado y demás, si eran 4 hermanos, todo se repartía entre 5 y al primogénito le tocaba el doble. Ahora, Esaú y Jacob, lo que tienen en juego en el negocio es eso, es todas estas bendiciones que te acabo de mencionar. Podés preferir más una que la otra, pero al final lo que era innegociable, Esaú termina aceptando el valor que le propone Jacob, que es un valor relativo. De hecho, siempre que hablamos de Esaú, hablamos del creyente carnal. Siempre que se habla de Esaú, del profano, del que se prostituyó, el creyente carnal, porque cambió lo espiritual por lo material. Y paréntesis, ¿cuántas veces a veces caemos en lo mismo? Cambiamos algo material o algo espiritual por algo material, ponerle al plato de lenteja el nombre que quiera. Y siempre que se habla de Esaú, se habla del creyente carnal, pero yo lo adapté un poco más a nuestros días. Yo creo que Esaú es el creyente de letras.
Él estudió en BUP y estudió letras. Los que estudiaron BUP se acuerdan que cuando pasamos de segundo año, segundo de BUP, o cuando pasamos de primero a segundo de BUP, te daban la opción de estudiar números o letras. ¿Se acuerdan? Si eras muy malo en matemática, en física química, en todas esas cosas, tenías que optar por letras. Y te hacían leer el Quijote, estudiar griego, latín, cosas que yo fui por letras. Yo soy muy malo con los números, yo soy más de leer, aunque en ese momento no era mucho de la lectura y demás. Pero había esas dos opciones. Y si eras malo leyendo, y porque te aburrían esas cosas, bueno, te ibas a los números. Yo creo que Esaú es creyente de letras. Le salían muy mal los números porque cuando analizamos el negocio que acabamos de mencionar, él está cambiando una vida de bendición y privilegios. Creo que Jacob vivió 147 años, finalmente Jacob, 147 años. Él cambia 147 años, por poner un número, por cuánto dura un plato de lenteja. O sea, ¿cuántos minutos son 147 años? Una vez un hermano hasta me hizo la matemática. Alguien que la haga después viene a decir, a ver, ¿cuántos minutos son 147 años? Por poner un número de lo que vivió Jacob. Él tiene eso presente. Tiene 147 años, 150, 120, no sé lo que pudo haber vivido. Y cambia todo eso. ¿Por cuánto dura un plato de lenteja? No tenía chorizo. No comen cerdo. 15 minutos. Y es como que te dan ganas de sacudirlo y decir, cabezón, mira, pero vas a cambiar 147 años, 15 minutos de placer. No sé, media hora de digestión. Y después buscar el arbolito más cercano. Pablo decía, todo lo tengo por estiércol. ¿Se acuerdan en Filipenses 3? A mí poneme las credenciales que quieras, pero todo lo tengo. No sé, a lo mejor estaba recordando la historia esta, aunque la Biblia no pone lo del arbolito. Pero es como que uno dice, bueno, tendríamos que analizar cuáles fueron las causas de semejante negocio. Muy malo, de letras, o sea, se te dan mal los números o hay algo ahí arriba que no no funciona bien. Y cuando yo leo la historia encuentro diferentes causas. No la vamos a leer, ustedes luego la pueden leer en Génesis 25, del versículo 29 al 33 o al 32, lo pueden leer. Pero dice el texto que volvió cansado del campo. Puede ser que estaba cansado y la matemática le salió mal. De hecho, se suele aconsejar nunca tomes decisiones cuando estás cansado. Dormite una buena siesta, que te puedas levantar lúcido. Y uno puede decir, bueno, la matemática le salió mal porque vino cansado. Podría ser. Otro motivo que yo puedo leer en Génesis 25, verso 30, le dice, te ruego que me des a comer. Tenía hambre. Principio, nunca tomes decisiones cuando sos presionados por cosas carnales, por cosas exteriores. Una buena ducha fría, algo, y después tomo la decisión que tengo que tomar. Porque te puede salir mal. Y uno puede decir, bueno, tenía hambre, presionado por cosas exteriores, externas, podría ser. Otro motivo podría ser la indiferencia. Él le dijo, me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Todo esto está en Génesis 25. Te vas a morir. Es como la gente que se está matando, adicto a algo, y le decís, pero no te das cuenta que te estás haciendo daño. Algún día me voy a morir, indiferente, total. Carpe diem, aprovecha el momento. No, pero tenés todo un futuro por delante. No, el presente, carpe diem. Hakuna Matata, o sea, es ahora. Y uno como que le quiere hacer reflexionar y decir, no, pero mirá que de verdad tu ministerio, tu familia vale una aventura de 15 minutos. O sea, es como que, no sé, cansado, presionado por el hambre, cosas, y uno podría seguir añadiendo causas, pero yo creo que la más, no quiero decir la correcta, pero tal vez la más concreta, el escritor de Hebreos, si lo podemos volver a poner, en el versículo 17, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo creo que Esaú menosprecia la primogenitura porque pensó que menospreciándola hoy, la primogenitura siempre estaría ahí delante para poder volver a tomarla cuando él quisiera. Creo que fue ese el motivo y a veces nos pasa, o sea, como que le damos menos valor a algo
pensando que ese algo siempre va a estar ahí para el momento que nosotros creamos oportunos, sin imaginar que luego su padre le va a decir, vino otro, tu hermano, y tomó tu bendición, en ese engaño que después hubo que ustedes también conocen. Y esta es la exhortación que el escritor de Hebreos está llevando a estas congregaciones. Es decir, no se priven de alcanzar la gracia de Dios. Y hablar de la gracia de Dios es tan general. Yo veo la gracia de Dios a mi alrededor cuando camino, cuando respiro. O sea, no podemos limitar la gracia de Dios solamente a la bendición de que algún día me voy a morir y voy a estar una vida eterna, sino que yo como que veo la gracia de Dios desde que Dios dijo en el principio sea la luz e impregnó el universo con esa unción, con esa, Juan capítulo 1 lo llama la luz, la vida. Desde que Dios dijo sea la luz, todo el universo está impregnado de la gracia de Dios. Y es como que nosotros vemos esa gracia a diario, pero como que no somos conscientes de que eso está a nuestro favor, a nuestro beneficio, y le damos menos valor a ciertas personas, a ciertos lugares, a ciertas actividades, pensando que vamos a vivir 200 años y que esa bendición siempre va a estar ahí esperándome para cuando yo lo crea oportuno. Y Esaú la procuró con lágrimas, pero fuerte palabra de su padre, no, es que vino otro y tomó tu bendición. Me hace acordar a mí a la historia del arca, del diluvio. O sea, Noé estuvo 120 años predicando, ahí está el arca, ahí está la salvación, el arca como tipo de Cristo y toda la enseñanza que quieras, pero 120 años y la gente diciendo comamos y bebamos, el arca siempre va a estar ahí. Hasta que llegó un día que la puerta se cerró. Y es como que uno dice, bueno, pero qué injusticia que la puerta se cerró y la gente quería entrar. No, amigo, pero es que al final son 120 años. La vida de Sansón, jugando con la consagración de Dios. Total, mañana me voy a levantar y las fuerzas van a seguir intactas. Y de repente una mañana se levanta y se da cuenta que la fuerza ya no está. O Salomón con toda su sabiduría, un regalo de Dios. No, pero irrevocables son los dones y el llamamiento. Sí, pero al final llegó un punto que de todas las naciones que venían a pedirte consejo y enriqueciste el reino y todo lo demás, jugaste también o menospreciaste algo que Dios te dio, hasta que llegó un punto que leo las palabras del libro de Eclesiastés y entiendo que el negocio que hiciste fue pésimo. Y en esta mañana yo no quiero tomar la exhortación para llevarte a pensar esas puertas que se cerraron. Que seguramente son muchas, nos ha pasado a todos. El otro día hablaba con un amigo en Argentina, y ya está casado, 3 hijos, y hablábamos del presidente que hay ahora, y cosas de política y demás. Y yo le decía, pero ¿nunca pensaste en venir a España? Y dice, sí, hubo un momento en mi vida que pensé. Hubo un tiempo donde la puerta estuvo abierta, pero hoy ya no. Y es como que a veces nos pasa eso. Y mi idea hoy es no llevarte a pensar en esas puertas que se cerraron, o en esa fuerza que ya no tenés. Yo hay cosas que ya no puedo hacer y me encantaban hacer, pero ya está, amigos, la fuerza se fue y no somos de estos que podés tener 60 años y hacer otras cosas, pero hay cosas que ya no podés. Y mi idea hoy es llevarte a que valores todavía lo que tenés, a lo que tenemos, que seguramente no es poco, y poder decir, bueno, de hacer un stop y detenerme y a ver si me estoy privando de alcanzar esa gracia que está a mi alrededor, por 15 minutos de placer, no sé, el plato de lenteja, el nombre que quieras ponerle. Como un amigo que tengo, que siempre me hacía la misma broma. Me decía, Raúl, tú que te gusta todo lo del apocalipsis y demás, dice, avísame cuando quede una semana para el rapto, me decía. Y era tú cuando veas esto, y te aseguro que calculó mal. Y lo digo con tristeza, porque hoy es que como que lo veo y le digo a veces a mi esposa, pero es que lo tenía todo, lo tenía todo. Pero un plato de lenteja y lo aplico a nosotros como primogénitos de Dios, porque la exhortación en el versículo 15, quiero volver a leerla, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Te pongo un poco en contexto y lo bajamos rápido a tierra. El escritor viene hablando de una carrera, la carrera de la fe,
el capítulo 11 hay varios personajes del Antiguo Testamento que corrieron, que alcanzaron promesas, que hicieron y van corriendo con paciencia y demás. Y en el versículo 14 el escritor lleva una constancia. En la carrera tenemos que ser constantes. Y en esa constancia tiene que haber una constancia hacia los demás, de seguir la paz unos con otros, constancia hacia uno mismo, seguir la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid. Y de repente hace ahí como un paréntesis abrupto ahí. De repente, mira, hay un peligro en esa carrera. Y el peligro es que mientras vamos corriendo y tenemos una mirada fija y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, limitemos lo que es esa carrera a que algún día vamos a ver a Dios una vez que partamos de esta tierra, y es como que el escritor les dice, no, miren un momento a su alrededor, que esa gracia de Dios, como te decía recién, que en la cual respiramos y vivimos, y personas que Dios nos regala, y trabajos que hemos tenido, iglesias en las que estamos, a veces bendiciones que comienzan a estar a nuestro alrededor, pero a la hora de correr hay algo a lo cual estamos renunciando. Esaú renunció a ser miembro del pueblo de Dios por un plato de lenteja. Exhortación del escritor a los hebreos: mirad bien que no les pase lo mismo. Y tal vez no necesariamente renunciar a ser pueblo de Dios, pero renunciar a otras cosas en las cuales los destinatarios, dice también el capítulo 12, tenían las manos cansadas, las rodillas paralizadas, estaban como inertes, respirando, viviendo, esperando que pase un año tras otro y pensando que siempre la bendición estaría ahí esperándolos a ellos. Y yo entiendo que en el perdón de Dios lo vas a tener siempre. Y que la restauración personal, si estás dispuesto, la vas a tener siempre. Pero entiendo que también hay momentos, hay épocas donde hay puertas que se abren, volviendo al arca, donde hay fuerzas, dones que Dios nos da para una época concreta, que tal vez no vamos a tener el día de mañana. A veces, volviendo un poquitito también a Salomón, regalos que Dios nos da para poder bendecir a otros, que tal vez no puedo tomarme el lujo de menospreciarlo hoy, pensando que siempre estará ahí esperándome, porque tal vez puedo caer en el mismo error, en el mismo peligro de querer ir a apropiarme de algo el día de mañana que ya no está. Y esa es la gracia de la que está hablando el escritor. Y vuelvo a repetir, amigos, no es comenzar a ver todas las oportunidades que perdiste. Que yo creo que llegará a una edad donde a todos nos va a pasar, de mirar, hijo, y podría haber aprovechado mejor eso, y podría haber valorado más esto, y hoy no. Estoy hablando, bueno, de lo que tenemos ahora, de esa herencia como primogénitos de Dios. Hay una herencia innegociable que está a tu alcance, solo es cuestión que la veas y te puedas apropiar de eso. Miren lo que habla Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 29. Si lo podemos poner. Gálatas 3, 29. Nos habla de unos héroes, de un héroe de la fe. Porque en otra charla tendríamos que ir personaje por personaje del capítulo 11 y ver lo que cada personaje alcanzó. Esa es la idea del capítulo 12 de Hebreos. Pero dentro de esos personajes está Abraham. Y miren lo que dice Pablo. Esto para mí es revelador en muchos aspectos. Dice, si soy de Cristo, si ya soy de Cristo. Le habla a una iglesia, si ya soy de Cristo. Ciertamente soy descendientes de Abraham o descendencia de Abraham. Herederos conforme a la promesa. No sé si estoy leyendo la misma versión. Si soy de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. ¿Se acuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Sale de tu tierra, de tu parentela, promesa, te bendeciré y serás bendición. Me encanta esa promesa. Y es como que Pablo está diciendo, mira, si tú estás en Cristo, estabas en los lomos de Abraham cuando Dios le hizo esa promesa. Y una cosa es que Dios te bendiga, otra cosa es que seas bendición. La promesa que recibe Abraham es, serás bendecido, pero también tú serás bendición. O sea, la bendición está en ti, la primogenitura está en uno. Por eso Abraham entendió la promesa y le daba igual la tierra donde él, Lot viene y le dice, ¿qué tierra querés? Y Abraham le dice, elegí la tierra que quieras. Yo sé que la tierra a la que vaya será una tierra bendecida porque la bendición no está en la tierra, la bendición está en uno.
Y José también entendió eso y no tenía problema y todo lo que tocaba prosperaba en la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque estaba en los lomos de Abraham cuando Dios le hizo esa promesa. Y Pablo le viene diciendo a los Gálatas, mirá, si estás en Cristo, estabas en los lomos de Abraham, te doy una promesa, te doy una palabra. No solamente es que tenés que orar para que Dios te bendiga, sino que tenés que comenzar a entender que ya la bendición está incorporada en ti. Ahora, capítulo 4, verso 1 de Gálatas. Pero, dice Pablo, pero también digo, ¿vieron los peros de la Biblia? Tendríamos que hacer un seminario de los peros de la Biblia. También digo, entre tanto que el heredero es niño, Pablo sigue hablando de la misma herencia. Para nosotros en esta mañana la primogenitura es una herencia. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pablo está diciendo, si ustedes están en Cristo, estaban en los lomos de Abraham cuando Dios le hizo esa promesa, pero, hasta que no maduren, hasta que no lleguen a una mayoría de edad, hasta que no comiencen a llevar a cabo ese, podríamos llamar, no sé, desarrollo espiritual que te lleva a tomar decisiones maduras, decisiones espirituales, hasta que no alcances la herencia. Saben que la palabra herencia, a veces nosotros la tomamos, bueno, lo recibí gratis. Ya está, soy heredero gratis. No, la palabra herencia en griego se compone de dos partes. Clero, que significa gratis, nos tocó la lotería con la herencia, por ponerle un nombre. Pero luego hay una parte que es nemomai, clero nemomai. Nemomai significa poseer. Al final la herencia es algo que recibimos por gracia, que recibimos gratis, pero que nos toca a nosotros poseer. Y Pablo está diciendo, mirá, yo puedo poner en esta mañana aquí a mi hijo con 11 años. Y aquí al lado puedo poner a un hijo de 11 años del hombre más rico del mundo. Pensanos en el hombre más rico del mundo. Y Pablo me está diciendo, mirá Raúl, hasta que este que está aquí, que es el hijo del hombre más rico del mundo, no llegue a una mayoría de edad, no es diferente a tu hijo. No es diferente. Y uno le puede decir, no, pero esta es la herencia que va a tener este. Yo a veces pienso en la herencia que van a tener los hijos de Messi. Dice, pero esa gente tiene, ¿qué va a ser de grande? Porque ya está. O los hijos de estos grandes inventores de Steve Jobs. O sea, ¿qué hacen con el dinero? Y es como que Pablo está diciendo, mirá, pero ¿no te das cuenta que hasta que no llega a la mayoría de edad, no es diferente al tuyo? Y el escritor de Hebreos, o Pablo aquí, es como que quiere abrir la mente y decir, familia, ¿no se dan cuenta que yo puedo poner aquí a una persona que está en Cristo con todo lo que eso conlleva a la primogenitura? Y aquí al lado puedo poner a la persona más alejada de Dios, al hijo pródigo en su peor momento ahí comiendo algarroba, pero hasta que éste no es capaz de crecer, de madurar y de entender que hay cosas que Dios nos dio que no tienen valor. Y no llegás a esa madurez de decir, no, ¿cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a cambiar mi familia, mi trabajo, el ministerio, lo que Dios me dio? ¿Qué cálculo se me tiene que pasar por la cabeza para ahora poder caer en la misma prostitución o profanación que cayó Esaú? Entonces, bajándolo a tierra, al final la enseñanza nos deja dos actitudes. O sea, yo puedo tener en esta mañana una actitud pasiva, inerte, como Esaú. Porque, repito, el error es pensar que tal vez eso siempre va a estar ahí. Somos así. El otro día fue el Día del Amigo en Argentina, 20 de julio. Creo que es el único país en el mundo que celebra el Día del Amigo. Y unos días después llamé a 2 o 3 amigos. Che, feliz Día del Amigo, ¿qué tal? Y empezamos a recordar cosas en Argentina que hacíamos y demás. Y era como que yo mientras que hablábamos, y es como que me daban ganas de decir, si hubiera una máquina del tiempo y pudiera volver, ¿cómo disfrutaríamos de nuevo? Pero estoy seguro que en ese momento no lo disfruté, porque me conozco. Y es como que, tristemente, nosotros le damos valor a las cosas cuando las perdemos. Generalmente pasa eso. De hecho, el COVID nos enseñó también un poco a eso, ¿no? Hasta el papel higiénico tenía valor. Hasta respirar, hasta salir a caminar por el parque, que lo vemos normal.
De repente estábamos ahí encerrados y decíamos, ¿cómo me gustaría que al menos el gobierno 30 minutos más de permiso? Y es como que lo tuvimos ahí. Y yo te pregunto, o sea, si fueras capaz de tomar la máquina del tiempo conociendo ya la historia de todo, y acompañás a Esaú, vamos un momento a Génesis capítulo 25 ahí, y acompañás a Esaú, vos ya conocés toda la historia, ¿sabés lo que va a pasar? Lo del plato de lenteja, lo del engaño, y de repente vas caminando, Esaú no sabe nada todavía. Y Esaú va caminando ahí y va oliendo a potaje. Y de repente ves que como que el olfato ya se torna en algo. Y llegás ahí donde está Jacob, ¿no? Con la olla. Y sabés lo que va a hacer Esaú. Pregunta, ¿qué le dirías a Esaú en ese momento? ¿Qué le decís? Yo tengo clarísimo. Además, te aseguro que no solamente serían palabras. No, como que... Bueno, lo mismo aplicado a nosotros. Cuando de repente empieces a oler potaje. No sé, pensá en tu familia, en tu ministerio, pensá en tus papás, pensá en tu iglesia, pensá un poquito. Y repito, al plato de lentejas ponele el nombre que quieras. Porque el desafío hoy es la actitud. Yo quiero la actitud de Jacob. Jacob siempre lo hemos vendido como un engañador, pero al final puedo entender que es un engañador por lo que hizo después, con que se puso las pieles y demás, pero el negocio fue legal. El negocio que hizo con su hermano fue legal, hubo juramento de por medio. Y ustedes pueden decir, no, pero se aprovechó, mirá, pero yo al final es Jacob, esto es para gente, a veces las bendiciones también son para gente espabilada. Y veo en Jacob un luchador en toda regla. Y es lo que quiero dejarte en esta mañana, que luches por aquella primogenitura, por aquellas cosas que te corresponden, que están a tu alrededor. Que si a día de hoy no la estás viendo, que puedas abrir los ojos y luchar. Porque Jacob es un luchador, escuchen, luchó desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre el tipo ya estaba ahí queriendo salir el primero, dice el texto de Génesis. Agarrando el calcañar a su hermano, como diciendo, no, la primogenitura va a ser mía, y quería salir primero. Luego lo vio en casa de Labán luchando por una mujer. 14 años. ¿Te animás o no? Es como, pero 14 años, sí, no, pero 14 años, no importa. Y el tipo luchando ahí en la casa de Labán. En Peniel, el tipo luchando con Dios hasta que rayaba el alba. Y yo te pregunto, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste luchando con Dios hasta que amanecía? O sea, orando a Dios y reclamando y pidiendo y diciéndole, pero no reclamando en el sentido de que yo soy Raúl y me tienes... No, en el sentido de, Señor, tené misericordia, y si todavía hay una puerta abierta, si todavía hay posibilidad, si hay cosas a las cuales en el día de hoy están a mi alrededor, están ahí, y de repente no le estoy dando el valor, Señor, dame otra oportunidad, abrime los ojos. No sé de qué manera, pero luchando ahí con Dios. Porque al final el texto habla de la gracia. Y la gracia cancela el mérito humano, pero no cancela el esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Timoteo 2.1, 2 Timoteo 2.1. Sí, la gracia cancela el mérito humano, pero no cancela el esfuerzo humano. La gracia no es algo que te deja inerte ahí, bueno, Dios sabe dónde vivo, a qué hora me levanto y no. No, al final hay cosas. El escritor de Hebreos en el capítulo 6 les va a decir, estoy persuadido de que hay cosas mejores por delante. Y esas cosas mejores le pertenecen a los primogénitos. Y todas esas cosas mejores, dice la Nueva Traducción Viviente, hay cosas mejores destinadas para ustedes. Y todas esas cosas destinadas, al final lo que nos toca a nosotros, porque los destinatarios de Hebreo lo tenían que hacer. ¿Cómo tenían que luchar ellos? Bueno, ellos tenían que luchar viendo la superioridad de Cristo
referente a todo lo comparado con lo del Antiguo Testamento que ellos estaban volviendo. La ley, los profetas, los ángeles. Bueno, es como que el escritor de Hebreos dice, bueno, ahora luchen por ver esa superioridad de Cristo. Pero nosotros que ya hemos identificado que Cristo es superior a otros, bueno, ¿cuáles son esas otras cosas, esas bendiciones que hoy tengo y debo luchar? ¿Se entiende el concepto luchar? Hay muchas maneras de luchar por esa persona, por esos lugares, por esos hábitos. Al final llega un punto en la vida cristiana, en la carrera, que no es una carrera inerte donde te suben en una silla de esas y te van empujando. No, el escritor dice, mira, corre con paciencia, poné los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe, y sigue hablando y de repente dice, cuidado, un peligro, mira a tu alrededor y en ese trayecto no te olvides de esas personas que Dios puso como un regalo. Y pensás que siempre va a estar ahí, el trabajo, el barrio, tu casa. Siempre con esto de las casas, ¿no? Pero algún día cuando tenga más dinero, como que me voy a otro barrio, no sé qué. Amigo, o sea, valora un poco, te diría el escritor. Y no te guíes mucho por el aspecto. No te guíes mucho. A veces los mayores tesoros están en una fachada. Yo a veces siempre compro libros por Wallapop. Y a veces le digo, no puede ser que estén vendiendo ese libro a ese precio. Es una joya, no se publicó nunca más. Y lo agarro ahí, le escribo a la persona, sí, ese precio. ¿Y por qué no vende ese precio? Porque las páginas están amarillas, porque la fecha es de hace 1000 años atrás. Y es como que uno dice, al final muchas veces los regalos de Dios vienen en páginas amarillas, en personas, cosas que en la fachada. Mi esposa me dice a veces, no sé si contarlo, lo suelto y ya termino. Pero me dice, ¿pero por qué no cambiás de amigos? No están acá, ¿vale? No están acá. Pero ¿no te das cuenta que es raro en esto? ¿No te das cuenta que te buscas siempre lo... Y al final es como que no, pero ¿cómo voy a cambiar eso? Si la riqueza está en esa rareza, en esa locura. Si lo que le da valor a esa persona es al final como cuando Felipe, que deja el avivamiento de Samaria y se va al desierto, le dice Dios, le dice un ángel, le dice, vete a Gaza, vete camino por Gaza. Gaza significa tesoro. Vete camino a Gaza porque vas a encontrar un tesoro. Y justamente encontró el tesorero de una reina. El tesoro estaba en un eunuco, en un extranjero. Y uno como que lo analiza y dice, no puede ser, pero el tesoro está en Samaria, si está bautizando gente y no sé qué, y discipulando. No, pero el tesoro estaba en un extranjero, un eunuco que nunca podría haber sido parte del pueblo de Dios. Y a veces creo que el tema va ahí. De apagar un poco el teléfono y decir, Señor, ayúdame a abrir los ojos y identificar cuáles son esas cosas. Porque el 12:15, cierro con esto, si quieren venir los músicos, dice, mirad bien, así comienza el 12:15. El llamado en esta mañana es a mirad bien, a identificar qué son esas cosas innegociables que Dios me regaló, que no tienen precio a nivel venta, pero que son algo por lo que debo luchar. ¿Y cómo lucho? Mirá, tiempo, fidelidad. No sé, hay muchas formas de luchar por algo. A veces me da la sensación, vieron que el proverbio dice que el que quiere tener amigo ha de mostrarse amigo, y a veces como que, y es como, wow, maneras, formas de luchar. Y recuerdo que en una clase que tomé en Argentina, en una materia de administración del tiempo, vino un profesor de coaching y nos dijo, saquen una hoja y pongan una lista con las 5 cosas más importantes para ustedes. Creo que si a todos nos hacen una lista de 5, todos vamos, al menos en las 3, 4 primeras vamos a poner lo mismo. ¿Sí o no? Tampoco era el gran misterio. Pero la enseñanza estaba en que hay cosas que yo no anoté en la lista y le dedico mucho tiempo. Es como que yo, y a veces tengo que volver a hacer la lista y decir, no puede ser que le esté dedicando tanto tiempo a esto y no está en la lista.
Y el llamado en esta mañana es hacer de esa lista tu tesoro. Que hagas la lista, te dejo la tarea, haz la lista y haz de esa lista tu tesoro, porque ahí donde está tu tesoro va a estar siempre tu corazón. Y para tu corazón no hay cosa negociable. Puedes negociar otras cosas, menos los que hay en tu corazón. Eso es sagrado. Eso no tiene precio. Y en esta mañana la invitación es a que sigas corriendo. Seguir corriendo. No, pero Raúl, ya la fuerza... Mirá, como dijo Martin Luther King, te lo dejo y cierro en este contexto de carrera. Si no podés volar, no sé si eres en argentino, ¿vale? No sé. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante, hacia esas cosas mejores de las cuales el escritor de Hebreos estaba persuadido que pertenecen a la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús y que por ese regalo hemos obtenido una primogenitura. Quiero que te pongas de pie y terminar. El llamado es a luchar. Luchar. ¿Vieron que les dije lo de la raíz de amargura? El texto comienza que no brote ninguna raíz de amargura que te estorbe. Porque a veces luchamos por cosas y no es nuestra guerra. El otro día estaba mirando una reunión, un culto, y había cosas que, y me indignaba, y una raíz de amargura, y como que escuchaba la voz de Dios y decía, Raúl, no es tu guerra, no. Lucha por lo tuyo, por lo que te pertenece, por lo que tiene valor. Y que Dios en esta mañana renueve tus fuerzas. Oro para que puertas se puedan volver a abrir, para que Dios abra los ojos y podamos verlo a nuestro alrededor. Lo tenía ahí, lo tuve siempre ahí, nunca lo vi. Y poder invertir ahí. Señor, gracias porque hay una gracia que nos rodea, que nos bendice, que nos transforma. Gracias, Jesús, porque aunque hay amigos que ya no están, familiares que a día de hoy nos siguen presentes físicamente, tal vez están en el recuerdo, Jesús, tú estás siempre. Tú estás siempre. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quiero que seas el primero en mi lista y luchar. Y que me enseñes a ver lo que verdaderamente tiene valor, a identificar lo que no. A dejar a un lado el plato de lenteja y correr y arrastrarme y volar. Y no sé en qué etapa te encuentra Dios en esta mañana. Pero sea lo que sea, corre, lucha, extiéndete a lo que está delante. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.